De la... Profesor, Sí. yo le di a grabar, Ah, ya inició. bien. Ah, bien, bien, bien. Acabo de Eres hacerlo y lo hizo. Smiling. Sí, Smiling, ¿verdad? sí. Bien, perfecto. Gracias, Smiling. Eh, Ok. vamos a, vamos a comenzar la actividad de hoy. Como les comentaba anteriormente, es una actividad que va a estar bastante, digamos, va a ser larga, debido precisamente al hecho de que vamos a trabajar algunos aspectos teóricos que entiendo que podemos agruparlos en una actividad, de modo que podamos tener otros talleres en los que sí ustedes estén realmente involucrados activamente en el trabajo, o sea, con mentoría, con asesoría directa en clase. Entonces, hoy vamos a dividir en tres momentos la actividad. El primer momento va a ser el acostumbrado de preguntas. El segundo va a estar asociado a los métodos de investigación. Y el tercero, vamos a, digamos que enfocarnos en el método de elaboración de proyectos de manera general, de forma tal de que ustedes tengan las herramientas para ver de manera integral la problemática y poderla estructurar y puedan estructurar el método de investigación necesario para dar solución a la problemática identificada. Recuerden que durante este tiempo solamente hemos estado generando lo necesario para que ustedes puedan identificar el problema. Bien, hoy entramos en un nuevo momento en el cual ya vamos a enfocarnos en buscar precisamente el método que nos ayudará a resolver el problema. Entonces, vamos a comenzar precisamente por la parte de preguntas. Entonces, por favor, estoy a su disposición. Pregunten qué tal les ha ido utilizando las herramientas para la búsqueda de información, para el procesamiento de la información, qué tropiezos han tenido. Es bueno compartir también una especie de, digamos, de experiencias positivas que alienten, pero creo que también es importante ver las experiencias negativas para ver si fueron causas de las herramientas o de un mal uso de ellas. Entonces, acá estamos precisamente para eso. Entonces, les doy la palabra. Adelante. Eh, ¿Qué tal? Bueno, nosotros quizá tuvimos un poco de retrabajo con todo con la parte del BiblioShiny, un poco por un lado porque en la estrategia de búsqueda quizá el mismo BiblioShiny nos hizo reiterarla y repetirla, pero también pasaba que al sacar de Dimension las informaciones había una cantidad que no tenía que palabras clave, o no sé si la manera que hicimos la extracción en uno de los momentos no trajo la palabra clave. Entonces nos orientamos a lo abstract, que ahí no me queda claro cómo la herramienta extrae o genera palabras clave, construye cuáles son las palabras de lo abstract, pero de cierta forma nos ayudó, o sea, como te digo, pues de lo abstract hay bastante riqueza de información de lo que pasa adentro. Hasta cierto punto o sea, permite generar los visuales que más o menos nos dan conocimiento de lo que tiene el corpus de conocimiento de antecedentes que estamos sacando. Pero tuvimos un poco ahí el tema de que no tenía, por default no tuvimos palabra clave, o sea que tuvimos que ver de qué otra forma analizábamos el conjunto de papers. Bueno, ahí sí hay dos elementos en tu pregunta. El primero tiene que ver con que ustedes sí deben cerciorarse de que lo que exporten tenga la mayor cantidad de datos posible, ¿bien? De campos. Recuerden, ustedes exportan una base de datos. Tienen que darle el tratamiento de base de datos a lo que exportan en la búsqueda. Y tal vez yo no he sido demasiado enfático o lo suficientemente enfático en esto, asumiendo de que ustedes al estar en esta maestría tienen un background acerca de esto, pero por favor, y si acaso es necesario que nosotros nos centremos en esto, podemos buscarlo. O sea, yo tengo abierto por acá el Dimension y verificar que lo que exportemos tenga la mayor cantidad de datos posible. Hay otro aspecto también que deben velar y es el tipo de revista que van a estar manejando ustedes. Pudiera ser que su base de datos no sea tan rigurosa y entonces le falten algunos elementos. Puede ser, fíjense. Pero, por favor, chequen, esto debe ser de indicación más que de otra índole. Véanlo. Sí, porque realmente, fíjense, autores, títulos, abstract y palabras clave, digamos que son los campos de la base de datos más importantes. Y también la revista donde estuvo publicada, por supuesto. Esos serían los campos más importantes. Si a la hora de exportar no los exportan, evidentemente el análisis nuestro va a estar algo cojo. Bien, y entonces Miguel, es Miguel quien habló, ¿verdad? Sí, Yo te pediría que fueras y como la búsqueda, cuando te exporta la búsqueda,
el Dimension te coloca en el CSV, en la parte de arriba, la búsqueda que realizaste. Por favor, tómala, repítela. También cuando exportaste la base de datos, hay un registro. No sé si te envió a que fueras a un sitio en el cual tenías la lista de todas de todas las búsquedas que has exportado. Sí, Y sí. ve allí directo, vuelve, revisa y vuelve a exportar. Pero ten cuidado, no lo hagas de manera mecánica. Ten cuidado, lee todo de forma tal de que a la hora de tu poder, digamos, mm, recuperar esa base de datos tenga lo que necesita. ¿De acuerdo? Entonces, en cuanto a eso sí debes velar. Y Dimension, a ver, yo ese problema no lo he tenido. También hay otra situación, y es que cuando él primeramente hace, lo voy a llamar traducción, de la estructura de la base de datos, la cambia a su estructura, la estructura mediante la cual él trabaja, él te dice al principio cuáles son los elementos que, que podrían faltar y te lo da en número y en por ciento. O sea, hay tantos artículos que no tienen palabras clave. ¿Bien? Hay tantos artículos que no tenemos tal o más cual información, que para él resulta clave. ¿Ok? Sí, ahí fue que No nos sé. dimos cuenta. Entonces, inmediatamente fue pues, buscar otra alternativa y entonces con lo abstract procedimos. Bien, entonces, pero fíjate, en ese sentido tienes que ver, porque a lo mejor sí puedes hacer el análisis, porque el por ciento no es significativo. Bien, de los Sí. artículos que le faltan esto. Ah, si son mayoría, bueno, pues ya sí. Pero de todos modos, haz un chequeo en cuanto a esto. Bien, eh, la otra parte de la pregunta. Mira, cuando él analiza el abstract, él lo que ve son palabras. Él ve palabras y lo que hace es contar. Si tú dices que busque las palabras claves en el abstract, tú te vas a dar cuenta que tiene varias opciones y entre ellas están los monogramas, los bigramas y el trigrama. ¿Bien? ¿Qué es lo qué haces con esto? Si tú le dejas el monograma, él solamente él va a buscar cómo se repiten las palabras. ¿Cuántas veces encuentra de? ¿Cuántas veces encuentra datos? ¿Cuántas veces encuentra sistema? ¿De acuerdo? Una palabra. Y entonces te lo va a manejar con esa palabra. ¿Qué ocurre? Que no todas las palabras clave que tú esperas tener, todos los conceptos clave que tú esperas tener, eh, eh, tiene una especie de concepto detrás. Tú conoces las que estás manejando que son de una sola palabra. Por eso, si la mayoría de las palabras clave, los conceptos claves que estás manejando son de una palabra, pues bien. Si no, eh, 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 deberías entonces realizar algún cambio, pasarte al bigrama. Pero eso lo puedes hacer en la mesa inicialmente. Tú dices, bueno, mira, yo tengo tantas palabras clave que son de una sola palabra. Yo tengo tantas palabras clave que son de dos palabras. Y hay tantos conceptos clave. Por eso es que me gusta usar el concepto en vez de palabra clave. Entonces, y el otro es trigrama. El bigrama es que son dos palabras que están uno al lado de la otra. ¿Mm? Machine learning. Bien, eso es un bigrama. ¿Por qué? Porque son dos palabras, una detrás de la otra, que tienen que estar en ese orden. Learning Machine no es lo mismo, él no lo va a buscar, es Machine Learning. ¿Me hago Pero entender? ahí, perdón que le interrumpa, ahí entonces encontramos, hay un feature, una función que permite ese sinónimo, entonces ahí entonces cuando cogía palabra incompleta, pues pudimos con una pequeña CSV, pues armarlo un poco. Cuando él cogía Bueno, palabras por donde no era, pues exacto, pudimos jugar con eso. exacto. También esa es la otra situación. Y es que eh, tienes el CSV y el CSV puedes realizar entonces los cambios e incluso puedes tener varias búsquedas y poderlas integrar tanto de Scopus como de Dimension, porque tienes la base de datos y puedes generar una sola estructura de datos y pasárselas posteriormente al bibliometría. Y así es como funciona esto. Claro, por ejemplo, si hay sinónimos como el que acabo de traer acá, evidentemente él las va a encontrar. Él va a encontrar y puedes contar las veces que se repite. Y eso es lo que él hace, sencillamente, y darte cuáles son esas combinaciones que más se repiten, pero te lo hace de manera, digamos, no te lo hace junto cuando él te hace esos análisis. Él o te analiza un bigrama, o un monograma, o un trigrama. Y eso es lo que te lleva a ti, es que cuando vas a utilizar un monograma, evidentemente tú tienes que ampliar un poco la búsqueda para encontrar esas palabras clave que son de una sola palabra en tu lista. Y a lo mejor no es que se repita tanto y tienes que buscar un poco más. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Entonces, ¿alguna otra pregunta? El silencio es que todo les ha ido bien o que no se han roto un poco los dedos trabajando ahí. Profesor, yo tengo una pregunta que quizá Adelante. pudiera ser obvia.
No, no, Tengo una pregunta. aquí no hay preguntas ni obvias ni tontas. Aquí todas las preguntas son relevantes. Así que adelante. Sí, yo veo que en la parte de la tarea de los antecedentes, veo que dice individual, grupo individual. Entonces, no entiendo. ¿Cada quien tiene que hacer los antecedentes de manera individual o puede ser en No, no. grupo? No. ¿Cómo es? Ustedes, lo que ocurre es que yo he sido incapaz de generar grupos. Bien, yo no los he podido ustedes agrupar, por lo cual ustedes lo que hacen es que el mismo antecedente me lo sube. Yo, como sé que quienes, además ustedes lo indican ahí, quiénes son los participantes, yo reviso uno y al final marco la selección completa. ¿De acuerdo? No, ustedes lo que hacen es De acuerdo. subir el mismo documento. Lo que pasa es que duplican, triplican ahí lo que suben. ¿De acuerdo? De acuerdo, gracias, teacher. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, Adelante, Cristian. yo tengo una que también puede ser obvia y también Ya se dije la que hice. no puede, ya dije que no puede ser obvia. No va a ser obvia. También más o menos como que se lo planteé en la clase pasada, pero no me quedó muy claro. Adelante. Tampoco me la tiene que responder de una vez, pero bueno, es sobre el formato como de los entregables, o sea, las cosas que se han ido entregando, cosa que no vaya a ser que luego, lo que no quiero es como ir por mal camino, no sé si me doy a entender. Sí, lo que quieres es que de algún modo se te vaya corrigiendo. O dando una retroalimentación, Eh, porque lo que busco es que cuando se le haga, porque lo que estamos haciendo es moldeándonos para al final hacer el trabajo de que hemos hablado desde el inicio, pero para llegar allá hay que ir realizando unas entregas. Entonces, como que no quiero que, vamos a decir, sacate, te fue mal en todas esas entregas porque no contemplaste esto y esto. No es que me lo corrija como tal, sino que en la medida de lo posible quizás dé una retroalimentación. A eso es como que me refiero. sí, Cristian, la vas a tener, la vas a tener. Me Ok, encargaré de que puedas tenerlo. Pero para que comprendan todos, hasta ahora hemos estado dando, a ver, quiero que comprendan el método, ¿bien? Recuerden, el método que estamos utilizando es un método de aprendizaje basado en retos. Ustedes tienen un reto y ustedes van a ir avanzando y corrigiéndose a sí mismos en función de la información que van recibiendo y también en función de las capacidades, habilidades, competencias que van adquiriendo. El primer crítico del trabajo anterior deben ser ustedes mismos. ¿Por qué? Porque en cada semana ustedes están ganando conocimiento, están ganando en herramientas y están ganando en alguna habilidad. Porque cuando ustedes son capaces de identificar un problema en ustedes mismos, evidentemente ustedes ya no son los mismos. Y hay una identificación de ese margen de mejora que ustedes tienen. Entonces, como el método va por ahí, yo tengo que permitirles ese espacio y ustedes no deberían estar totalmente apoyados en mí, porque no estoy buscando que ustedes reproduzcan mi método, ¿bien? Sino que ustedes adquieran esas habilidades y esas competencias. Claro, tienen que reproducir cosas. Hoy ustedes van a ver que vamos a ver muchas cosas teóricas. Evidentemente, esas cuestiones teóricas ustedes las tienen que manejar. Pero a la hora de identificar un problema, siempre y cuando ustedes sigan el método científico, ustedes van a poder demostrar o mostrar la existencia de ese problema, van a poder estructurar un conjunto de objetivos, van a poder estructurar un conjunto de hipótesis, van a poder estructurar un conjunto de actividades. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí va. Ahora, yo sí voy a darte la retroalimentación, pero me gustaría que quedase claro el método en el cual ustedes son los principales actores. Bien, incluso este espacio que estamos teniendo ahora es para que si ustedes encontraron una contradicción entre lo que habían hecho y lo que vimos posteriormente, que entran en contradicción en lo que ustedes están trabajando, este es el momento precisamente para decir, profesor, mire, tenemos esta situación, ¿cómo esto se resuelve? ¿Cómo esta contradicción se resuelve? Y entonces sí entraría de una manera directa a tratar esa temática. ¿De acuerdo, Cristian? ok, de acuerdo. Inclusive aunque el entregable diga que se entregó tarde, por ejemplo, pero si ahora No después hay de esta problema, clase me doy no cuenta hay que problema, puedo mejorarlo, no hay no hay problema, pero inconveniente. no pierdas tiempo en mejorarlo. Ok, ok, No pierdas tiempo en mejorarlo, es que vas a tener otro entregable. Y correcto. ese sí tiene que venir con las mejoras. No se, fíjense, todos los entregables están apuntando a lo mismo. Sí, sí, No están desconectados entre sí. Están buscando que ustedes progresen. Muchos de ellos son trampas. Son trampas precisamente para que tú te sientas inconforme. Cuando yo te dé los nuevos contenidos, dice, aquí hay un error, esto tiene que ser corregido. Por esto fue que el profesor, cuando expuse en el momento de la exposición, me dijo tal cosa, más cual cosa.
ahora entiendo esta relación, esto tengo que cambiarlo. Mira esta forma, mira qué manera de pasar trabajo y mira qué fácil ahora lo puedo hacer, lo puedo ver. ¿Ya? Es eso. Ustedes son el componente activo de este curso. No son un componente pasivo que simplemente ahí están con un saco recogiendo conocimiento y después tengan que repetírmelo porque yo soy el dueño del conocimiento y ustedes tienen que actuar de la manera que yo quiero que ustedes. No se trata de eso. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok, El resto queda claro porque es importante que el resto quede claro de esta forma y por qué yo continuamente no, incluso las notas no son lo importante, no son lo importante las notas. Acá, ahora mismo la nota es muy cualitativa y lo que está viendo precisamente es progreso, no calidad. Recuerden que desde el principio le dije que no esperaba trabajos excelentes, sino buenos trabajos. ¿Recuerdan eso? sí, sí. Y recuerdan el por qué. Les dije que quería buenos y no excelentes. Porque todo es perfectible. Exactamente, exactamente. Y es más fácil aceptar la crítica, incluso la nuestra. Miren, tengo, y les voy a contar, esto es algo muy personal. Hace 15 días tengo un estudiante de doctorado que está un poco nervioso y estuvimos trabajando en un artículo, un paper, y resulta ser ese que les enseñé la semana pasada que todavía no ha sido publicado. Y estaba un poco, profesor, para ya terminarlo y mandarle, mira, estamos en un proceso de enfriarlo. Vamos a enfriar el paper para después volverlo a retomar. Porque tú y yo ahora mismo no le encontramos falla. No hay nada mejorable. Tenemos que mirarlo para entonces volverlo a corregir y entonces subirlo. Y eso es algo que ustedes deben comprender. Hay veces que tenemos que alejarnos de eso que estamos haciendo para poder ver el margen de mejora. Claro, cuando nosotros lo compartimos con la comunidad científica, y recuerden que estamos simulándola, somos 18, formamos esa comunidad, evidentemente cuando ustedes lo presentan, ahí entonces aparecen preguntas inteligentes, sugerencias, margen de mejora. Y entonces ahí es donde nosotros estamos. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Bien, el silencio dice que podemos continuar. Y entonces vamos a ir a la primera, o sea, a la segunda parte de la actividad de hoy, en la que vamos a estar centrándonos en los métodos de investigación. Tanto vamos a estar viendo los cualitativos y vamos a ver también los métodos cuantitativos. Quiero, antes de, por favor, ver mi presentación. Quiero llamarles la atención sobre dos cosas. La primera es que no voy a estar haciendo un discurso sobre la base de la presentación, voy a comentarla, voy a ir a los puntos que entiendo que son más importantes, porque ustedes tienen la presentación, ustedes tienen además el libro de Hernández Sampieri que sirvió como base para esta presentación. Y la idea es que podamos debatir y también que ustedes puedan preguntar en medio de esta actividad. Y en este sentido, ustedes realmente puedan ir a los detalles en el estudio individual de la temática. Lo segundo, y que tienen que tener en cuenta para esta parte de la actividad de hoy, es que voy a hacer especial énfasis en el método cualitativo. ¿Por qué razón? Porque es el que nos queda a todos nosotros más lejos. ¿Bien? Y en realidad, este método, los que somos del área técnica le tenemos mucho miedo por sus características no estructurado, que va precisamente en contra del pensamiento de los que somos del área técnica, que tendemos a ser más estructurados en nuestra lógica de pensamiento. Por eso quiero que ustedes no vayan a ver que yo le cargue la mano al cualitativo y el cuantitativo lo deje medio suelto. No es por esto, sino que es un esfuerzo por reconocer y por lograr que ustedes también puedan reconocer esa especie de importancia y de necesidad de tener en cuenta a la hora de realizar una investigación de este método. ¿Quedan claras las dos observaciones base para la actividad de hoy? ¿O para esta parte de la actividad? ¿Queda claro? Sí, profesor. Sí, profe. Bien. Entonces, vamos
a continuar. Bien, vamos a estar trabajando con el método. Y esta parte vamos a ver algunos aspectos acerca de las definiciones de estos enfoques. Vamos a ver las similitudes y diferencias que tenemos acá. Y vamos a hablar sobre aquellos términos generales que definen el proceso de investigación según estos métodos de investigación. Lo primero que quiero que ustedes vean es que existe un método, y voy a cambiar porque aquí estamos cargados de rojo para que no se confunda. Estamos acá teniendo un proceso mixto. Y esto nos lleva debido a que hay aspectos en cualquier investigación de tipo cualitativo, aun cuando sea cuantitativo. Y en aquellas, y se ve en la actualidad con mucha fuerza, que estudios meramente cualitativos buscan tener fases en las cuales existan análisis de tipo cuantitativo. El método cualitativo, fíjense que en sus características es que tienen planteamientos más abiertos, buscan enfocarse en problemas multicausales, se conduce básicamente en ambientes naturales donde la observación es fundamental y va a buscar simplemente significados alrededor precisamente de lo que es observado. Y se basa más bien en opinión, ¿bien? En opinión. La opinión es un punto importante. De hecho, el individuo es precisamente el objeto. ¿Qué piensa el individuo? Y en este sentido, estamos allí valorando estas condiciones. Esto hace que muchas veces el investigador o los investigadores sean la gente que realmente están siendo estudiados, porque ellos observan y opinan. El proceso es muy inductivo, recurrente, busca analizar múltiples realidades, sobre todo realidades tipo compleja y que pueden ser también de tipo subjetivo. El color del pantalón que no voy a comprar, el tipo de camisa que voy a ponerme mañana. Son cuestiones que tienen un carácter muy subjetivo. Y lo otro es que no es secuencial. Evidentemente las preguntas van saliendo a medida que se va realizando la investigación y esto hace que no haya una secuencia lógica durante su trabajo. ¿Cuáles son sus ventajas? Bueno, que podemos profundizar en los significados, ¿sí? Podemos conceptualizar, podemos tener problemáticas muy amplias con una riqueza interpretativa alta. O sea, opiniones. Cuando hablamos de opiniones, evidentemente aquí esto, en los 18 que estamos involucrados acá, evidentemente cada uno de nosotros en algún tema puede tener una opinión diferente. Y esto es algo que lo permite este tipo de investigación, enfoque investigativo. Ahora, hay otro elemento importante y es el hecho de que nos ayuda a conceptualizar un determinado fenómeno, proceso, etc. Y esto hace que este método sea bueno en estos aspectos que hemos estado tratando acá. En caso del cuantitativo, los planteamientos son muy acotados, no hay nada abierto. Fíjense que prácticamente yo, sin querer, les he estado hablando y el método ha sido muy cuantitativo porque ha sido planteamientos acotados, busca medir fenómenos o procesos, parámetros, utiliza la estadística y busca probar una hipótesis y una teoría. Cuando yo les decía, mire, ustedes tienen una idea de investigación y tienen un problema de investigación que ustedes creen que tienen y a partir de él ustedes van a establecer una serie de conceptos claves, van a tener una serie de estrategias de búsqueda precisamente con estos conceptos, van a establecer una idea, un árbol de ideas que permitan contextualizar y que permitan problematizar o justificar este problema inicial que evidentemente les va a llevar a la realización de modificaciones, ¿verdad? Les va a llevar a realizar una serie de modificaciones que nos lleven al nuevo problema modificado que evidentemente vamos a intentar trabajar. Esto, fíjense que está estructurado.
hay una secuencia. Y aunque al principio lo puse ahí con algunos puntos, evidentemente esto tiene un carácter algorítmico y busca precisamente, o sea, es reforzado por un enfoque cuantitativo. Claro, en cada momento nosotros hacemos determinados análisis que van precisamente hacia vamos a tener el método cualitativo dentro precisamente de algunos momentos de nuestro trabajo. Fíjense que ese proceso de investigación es secuencial, probatorio, se lo acabo de mostrar, analiza la realidad objetiva. Tenemos referencias bibliográficas, tenemos opiniones bien determinadas de autores, etc. ¿Cuáles son sus ventajas? Bueno, permite generalizar los resultados, cosa que en el enfoque cualitativo no es posible. Nos lleva al control sobre determinados fenómenos. Podemos garantizar una precisión, es replicable y nos permite predecir determinados comportamientos, etc. Claro, como les decía anteriormente, el enfoque mixto, ¿verdad? Digamos que es el que más abunda y combina ambos métodos, el cualitativo y el cuantitativo, dentro de un enfoque, digamos que un poco más amplio. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es mejor? Bueno, depende. Depende porque evidentemente hay cuestiones que resultan de opinión. Y cuando nosotros tenemos una muestra, evidentemente dentro de ella puede existir diferentes puntos de vista. Y evidentemente la moda que nosotros podemos encontrar dentro de la muestra sería lo que marcaría la tendencia. Fíjense, sin querer en la explicación, utilicé métodos estadísticos, o sea, conceptos de estadística. ¿Cuáles fueron las que usé? ¿Qué conceptos estadísticos utilicé? Pero puedes repetir la pregunta. La moda, sí. La moda. ¿Y cuál fue el otro? Tendencia, ¿verdad? Sí, señor. Y esto es algo que se puede lograr dentro del método cualitativo y se pueden observar esos patrones, por lo que nosotros no debemos obviar estas condiciones. Este proceso investigativo está orientado a la comprensión y tenemos que ver para qué se usa. Miren, este método se utiliza para comprender, para valorar, para establecer ideas. En este sentido, nosotros estaremos estableciendo una interpretación, ¿verdad?, de datos que no pueden ser cuantificados. No pueden ser cuantificados porque mi opinión, y les voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos en el área de ciencia de datos, podemos tener varios digamos, individuos y vamos a hacer una encuesta sobre una temática en particular. Nosotros no podemos valorar las opiniones igual. Salimos a la calle a preguntar sobre ciencia de datos y evidentemente cuando usted le pregunte a Renato, la opinión de Renato va a ser más significativa que la respuesta que le dé el colmadero del barrio. Bien, puse un caso bastante extremo. Bien, es probable que debido a la especialidad de Renato, usted le haga una pregunta, pero digamos que el profesor Deislen está más capacitado en esa temática. Evidentemente, la opinión de Deislen será una especie o sea, tendrá un mayor peso en esta temática que mi opinión o la opinión de Renato. Lo cual, esto hace que estemos hablando fíjense, estamos hablando de opinión. Y que no tiene que ser la mayoría. Dos pueden estar de acuerdo en algo, pero la acertada es la que uno solo tiene esa opinión. Y evidentemente esto nos lleva a que la valoración de la idea es fundamental. ¿Me hago entender? Sí. Bien. Las características del enfoque, ahí hay una lista, yo no las voy a leer, ustedes vean estas características y fíjense, la no estructuración, evidentemente siempre partimos de una idea, existe un problema al cual vamos a encontrar, vamos a tener un acercamiento a la idea inicial al campo, evidentemente tenemos un diseño de investigación, definimos muestras,
recopilamos datos, hacemos su análisis, interpretamos los resultados, pero siempre en un marco de referencia. Evidentemente, tenemos que tener un marco de referencia que nos ayude precisamente a realizar estos análisis, que nos lleve a la elaboración de un reporte de lo observado. Hay algo importante aquí, y es que ustedes no necesariamente tienen que llegar a una conclusión acertada por todo, porque aquí está el tema de la opinión, y evidentemente es complicado. Por ejemplo, en la psicología, muchas veces en el trato con las personas, se dice que se utilicen palabras empáticas, ¿verdad? Que puedan, digamos, hacer entender a los demás nuestra posición. Por ejemplo, ustedes cuando utilizan la palabra me gustaría que, evidentemente ustedes están dando una posición, están exponiendo una posición en cuanto a algo que se va a hacer. ¿Bien? Y ustedes están diciendo que a ustedes les gustaría. No es lo mismo decir, miren, la manera correcta de hacerlo es decir, a mí me gustaría que fuese de esta manera. ¿Me hago entender? En este sentido, nosotros podemos ver que puede el método cualitativo, de una manera, digamos que factible, ser utilizado para acercarnos a un campo, a un acercamiento inicial a un campo en el cual nosotros podamos establecer posteriormente un marco teórico donde relacionemos los temas, podamos identificar y valorar determinada opinión y podamos encontrar en ese estudio eso que estamos nosotros buscando, o fíjense, no es lo que estemos buscando, sino lo que estamos observando. Poder establecer determinado patrón en lo que nosotros observamos. Y esto, evidentemente, debe tener un marco de referencia que nos ayude a contrastar los resultados a los cuales estemos arribando dentro de esta observación. El enfoque cualitativo eh, tiene algunas formas, ¿verdad? Puede ser exploratorio, puede ser descriptivo, puede ser interpretativo, de contrastación teórica, y también puede buscar explicar, y también nos lleva a poder evaluar. Por ejemplo, cuando evaluamos políticas, programas, aunque utilicemos indicadores, etcétera, puede esto tener un carácter, digamos, bastante cualitativo. Hay algo que ustedes pueden ver también, y se trata acerca de la aceptación social. La aceptación social trae consigo una especie de, digamos, carga personal muy fuerte. Evidentemente, cada persona pudiese tener una opinión, y se trata de encontrar cuál sería la, digamos, predominante. Igual que la desaprobación. ¿Cuál es la idea predominante que lleva precisamente a desaprobar una determinada política, medida, producto o servicio? Y esto, evidentemente, parte de un análisis cualitativo de lo que nosotros estamos trabajando. Y lo mismo puede ser de tipo comparativo, que puede ser evaluativo, que podría tener una contrastación teórica que establezca precisamente la contradicción que existe entre determinados postulados. Y en este sentido, no podemos dejar de pasar de que este método cualitativo es un estudio fenomenológico que busca describir el significado de la experiencia vivida, fíjense, opinión, experiencia vivida, y evidentemente esto nos lleva a una indicación de ya sea de un concepto, de una experiencia, y que busca un énfasis en los aspectos individuales de la experiencia. Eso es a lo que se va. Y donde está la diversidad en la experiencia, digamos, individual que se tiene. Acá, digamos que existe una relación entre investigación y acción, porque esta busca una información para la toma de decisiones, rompe la dicotomía sujeto-objeto de la investigación y se integra en un equipo compuesto por investigadores y los sujetos objeto del estudio. Fíjense, aquí el investigador no es simplemente un observador abstracto, sino que forma parte precisamente de este proceso interno, debido a que él mismo tiene una opinión sobre lo que se observa. Por otro lado, digamos que el gestor del proceso de cambio resultante de esa observación precisamente permite una, digamos, valoración de los resultados. Y evidentemente, esto, por ejemplo, cuando se tiene alguna
toma de decisión de tipo participativa, donde se generan acciones y después son esas evaluadas, esas acciones. Esto tiene este tipo de enfoque. ¿Queda claro? Sí, profesor. Esta es la estructura de un proceso de investigación-acción. Se identifica la idea inicial, se reconoce y se analiza, ¿verdad? Lo que se está investigando. Se genera un plan general y se realiza una implementación, la cual es evaluada y evidentemente nos lleva a reconsiderar la idea inicial y elaborar un plan corregido y nuevamente se implementa los pasos asociados a él y se evalúa, se realiza una revisión de dicha implementación y valoración de los efectos que ha traído, si los mismos han sido, si se consideran que estos han sido beneficiosos o no. Acá, al margen, es bueno que nosotros sepamos que un estudio de casos se diferencia de un estudio de caso. ¿Por qué? Porque el caso va a tener un solo caso y en el caso del estudio de casos es porque se realizará la comparación entre varios casos de estudio. Por ejemplo, parámetros, vamos a comparar parámetros climáticos entre la ciudad de Santo Domingo y Constanza. ¿Bien? Cada uno tiene sus características porque hay una variación, no están a la misma altura. Y evidentemente esto se sabe ya por la experiencia que cuando existe un cambio de la altura sobre el nivel del mar, evidentemente van a existir variaciones entre los parámetros. Y esto hace que la comparación entre casos de estudio sea interesante. Hay problemas en cuanto a esto. Y es el hecho, por ejemplo, de que si nosotros vamos a hacer un análisis espacio temporal, evidentemente nosotros se lo podemos hacer, digamos que a un banco, la cual tiene una serie de sucursales y cada sucursal tiene una cantidad de clientes. Y esto nos va a permitir decir que, bueno, cada una de esas sucursales tiene una cantidad, o sea, tiene una característica, incluso sus clientes tienen una determinada característica. Y nosotros podemos evaluar parámetros desde el punto de vista temporal. Podemos hablar de días, podemos hablar de semanas, podemos hablar de meses, podemos hablar de años. Y en este sentido, nosotros pudiéramos decir que estamos hablando de que cada una de las sucursales es un caso de estudio. Y la evaluación de todo el banco, evidentemente, es un estudio de casos. ¿Me hago entender? ¿Se comprende esto? Sí. Bien. El enfoque cualitativo para estudios de múltiples casos, bueno, ustedes esto lo pueden valorar acá. Fíjense, el estudio de casos múltiples trae dentro del método cualitativo una introducción analítica de tipo modificada que busca el desarrollo y contrastación de ciertas implicaciones en un contexto más general, garantiza una comparación constante y esta comparación busca encontrar un patrón que genere una teoría, contrastando tanto la hipótesis extraídas de un contexto dentro de un contexto diverso, ¿verdad? Un contexto que tiene particularidades cambiantes. Bien, esto ustedes van a ver ahí la forma de estructurar los objetivos de estudio de casos y el alcance o tipos de estudio de casos que ya hemos estado valorando, ¿verdad? Con anterioridad. Bien, ¿cuáles son para el diseño de investigación cualitativa esas premisas que hay que tener en cuenta? La primera es que tenemos que establecer un punto de partida, temporal, espacial, etcétera, y que nos lleva a considerar una idea, ¿verdad? Hay una idea que se va a considerar. Fíjense, siempre hablamos de que no debe existir un sesgo, pero no es lo mismo tener la idea de un problema a que exista un sesgo de nuestra parte a la hora de valorar algo. Nosotros podemos tener una idea, pero siempre y cuando esa idea pueda ser cambiada en nuestra mente, evidentemente nosotros podemos evaluarla y tenerla precisamente como un punto de partida. El otro aspecto es que constituye el enlace entre el primer acercamiento a la realidad y los referentes teóricos y los objetivos de la investigación. Nosotros nos estamos acercando a la realidad, la observamos y establecemos determinados referentes teóricos en función de los objetivos que nos tracemos dentro de la investigación. Hay algo que no puede obviarse y es que no necesita demostración, sino que únicamente facilita el proceso de investigación y comprensión de los fenómenos
que estamos nosotros estudiando. Nosotros esa idea no tenemos que demostrar. Simplemente vamos a tenerla precisamente como ese elemento que nos va a facilitar a avanzar en el levantamiento de un nuevo conocimiento. ¿Cuáles son las categorías de análisis? Bueno, son aquellas que nos llevan, o sea, son las diseñadas a partir de objetivos y premisas, posibilita, o sea, ese diseño de la investigación posibilita el proceso de búsqueda de información, su procesamiento y análisis posterior, ayuda a establecer el proceso inductivo de profundización y, por último, posibilita el análisis de los resultados. Por eso, esa estructura que no necesariamente tiene que ser ordenada, que incluso no puede ser preplanificada, sino que, perdón, preplanificada no tiene sentido, planificada. Porque evidentemente puede existir una serie de acciones que nos ayuden a valorar en nuestro análisis lo que vamos avanzando, ¿verdad? A medida que vamos avanzando, vamos generando nuevas hipótesis, evidentemente vamos sobre la marcha corrigiendo nuestro análisis. Este enfoque, fíjense, y ustedes lo van a ver, todos estos aspectos que tienen que ver con la validez, la validación, la validez descriptiva, la validez interpretativa, la teórica y la evaluativa. Por favor, esto no lo pasen por alto. Recuerden que cuando nosotros determinamos el objeto de estudio, ¿verdad? En la unidad de análisis, el universo, la muestra, estos son conceptos. O sea, el objeto concreto al que se aplica la indagación, por ejemplo, una universidad, eso es el objeto de estudio. La unidad puede ser una facultad. La muestra pueden ser profesores o estudiantes que pertenecen a dicha facultad. Una cantidad se determina todo esto durante o después del acercamiento inicial, ajustando en cualquier momento el estudio. O sea, ustedes pueden, en el caso del cualitativo, ajustar el estudio en cualquier momento. Recuerden que este método no tiene un carácter probabilístico y no tiene la intención de generalizar los resultados. Los resultados son simplemente lo que se observa, lo que se ve. ¿Me hago entender? La definición de muestras, ustedes lo conocen. El tema de recolección y análisis de los datos, ¿verdad? Hay que ver cuáles son los métodos mediante los cuales se observa. Puede ser la observación directa, puede ser entrevista. Fíjense, en entrevista lo que buscamos son opiniones. Se pueden establecer grupos focales, se analizan documentos, registros, biografías, perdón, o historias de vida que nos ayudan a entender el comportamiento de una persona. El análisis puede ser simplemente una organización, una estructuración de datos, una transcripción de determinado material, el establecimiento de una bitácora de análisis para documentar procesos, establecer matrices de análisis donde se puedan visualizar la interdependencia de determinados aspectos que son tratados. Y evidentemente nosotros vamos a analizar procesos y fenómenos que tienen múltiples dependencias que evidentemente nos lleven a buscar garantizar la credibilidad, ¿verdad? Y la trascendencia de lo que nosotros estamos observando. Y también que la comunidad pueda aceptar o confirmar eso que nosotros estamos planteando. ¿Queda claro? Sí. Bien, acá puede que el análisis de datos pase por un proceso de codificación de varios niveles y de interpretación, de desarrollo de patrones, generación de determinadas hipótesis, explicándolas y estableciendo teorías al respecto. Evidentemente, nosotros tenemos una relación entre los objetivos, las premisas, la categoría de análisis y las técnicas o instrumentos de investigación. Aquí, evidentemente, nosotros tenemos una serie de aspectos como pueden ser los objetivos generales, específicos, hipótesis, variables, dimensiones, ¿verdad? Que deberían ser, digamos que, tratadas. Acá aparece una estructura, precisamente utilizando diferentes técnicas o instrumentos de observación que puede ser, no sé, un grupo participativo, una entrevista, un grupo focal, etc. Para terminar esto acá, yo quiero que, por favor, ustedes comprendan que este método cualitativo nosotros lo necesitamos, sobre todo cuando estamos comenzando en una, digamos, valoración de existencia de un problema. Cuando nosotros estamos comenzando, que sospechamos que tenemos un problema y que este puede ser al cual le dediquemos esfuerzo y tiempo y recursos para solucionarlo, tenemos que pasar por un proceso cualitativo de investigación.
y que este, porque sea cualitativo y sea no estructurado, como ya hemos hablado, no debemos dejarlo de lado. ¿Bien? ¿Queda eso claro? Sí, claro. Bien, preguntas hasta aquí. Opiniones. ¿Puedes repetir la última parte, profesor? Disculpe. Lo que acabo de decir es que no debemos dejar de lado este método por cuanto es hasta cierto punto necesario cuando estamos comenzando un proceso de investigación, cuando sospechamos la existencia de un problema. ¿De acuerdo? Porque es cualitativo, ¿cierto? Sí, sí, el cualitativo. El Ok, cualitativo. me queda claro. ¿Alguna otra pregunta? Comentario. Bien, el silencio me dice que continúo. El enfoque cualitativo. Aquí entramos en nuestra salsa, en lo que entendemos que realmente se nos hace más a nuestro pensar, porque representa un conjunto de procesos secuenciales, probatorios. O sea, existe una forma natural en la cual nosotros no violentamos precisamente esas secuencias. Parte de una idea, ¿m? Y que la misma está acotada y delimitada. ¿Recuerdan qué, para qué, cómo, hasta dónde? ¿Se acuerdan? Esa idea está bien acotada. De esta idea de problema se derivan objetivos y preguntas de investigación y evidentemente puede ser contrastada con la literatura, estableciendo un marco o perspectiva teórica de referencia para el mismo. Bien, la fase, fíjense, aquellos estaban regados, interacciones entre ellas, aquí no, aquí idea, planteamiento de problema, revisión de la literatura, visualización de alcance de estudio, elaboración de hipótesis, desarrollo de diseño de investigación, definición y selección de muestras, recolección de datos, análisis de datos, elaboración de reportes y resultados. Esto es una idea secuencial. Bien, en este enfoque, nosotros podemos establecer una serie de preguntas que nos ayuden a establecer hipótesis, digamos que podamos establecer determinada estructura de acciones que nos lleven a probar las hipótesis. Esto estaría relacionado con el diseño de la metodología. Se definen y se miden variables o parámetros. Recuerden, un parámetro es algo que yo puedo medir y que es un dato de entrada. La variable la consideramos como aquel elemento que a la hora de variar los valores de los parámetros, ellas pueden tomar diferentes valores. Y la misma, nosotros somos incapaces de medirla, sino que ella va a ser el resultado de el comportamiento de otros parámetros. ¿Me hago entender? Sí, profesor. Bien. El enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos para probar hipótesis. O sea, no se recogen datos simplemente para describir, mirar, se va a probar una hipótesis previa con base en la medición numérica y el análisis estadístico con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías respecto a las hipótesis. Esto nos lleva a que tenga una serie de características que yo no se las voy a leer, ustedes las van a mirar y evidentemente nos trae consigo una estructura en la cual nosotros tenemos una realidad, ¿verdad? En nuestra cabeza y nosotros tenemos una realidad objetiva. O sea, a ver, yo les digo ahora a ustedes, silla, ¿bien? Y evidentemente ustedes tienen una representación mental de qué cosa es. Pero otra cosa es la silla misma. Entonces, nosotros observamos la realidad objetiva, pero nos formamos una idea de esa realidad. Y pudiéramos poner ejemplos, muchos ejemplos cotidianos, que a la hora de nosotros observarlo, nosotros tenemos una idea de lo que pasa, tenemos una creencia. Y esta puede, puede no, la consideramos una hipótesis, que a la hora de realizar nuestra investigación, nosotros vamos a poder comparar esa realidad subjetiva que está en nuestra mente con esa realidad objetiva que existe independientemente de nuestra conciencia. O sea, la idea proviene de nuestra conciencia y la realidad es independiente de ella. Por lo cual, cuando nosotros la contrastamos, si ocurre que es igual o con un por ciento de error, evidentemente nosotros podemos decir que nuestra hipótesis es real. En el caso de que coincida, es que esa creencia se acepta y se prueba la teoría inicial. En el caso de que no sea igual, evidentemente esa creencia nosotros debemos, digamos que, cambiarla.
no podemos mantenerla porque no coincide. Debe ser modificado. ¿Queda claro? Sí, profesor. Bien. Tenemos un planteamiento cualitativo de, el problema en el que nosotros nos podemos dirigir, ¿verdad?, a explorar, describir y relacionar o explicar Incluso no todos un los determinado. ingenieros de sistemas necesariamente saben desarrollar. Tiene que ser que se pongan para eso, tú sabes. Bueno, creo que ahí se abrió un micrófono y se nos dijo algo que no tiene que ver. No entendí, no entendí. ¿Puedo asumir que fue un error allí o es que se está planteando una idea? Es una pregunta mía. No, fue un error, disculpe. Ya, no hay problema entonces. En esta dirección es útil para evaluar, comprobar, interpretar lo que estamos observando. Puede ayudarnos a afinar una determinada idea en su progreso. Y evidentemente nosotros tenemos que definir objetivos, preguntas de investigación, justificar el estudio, garantizar la viabilidad del estudio, tener clara cuáles son las limitaciones. Y hoy al final, en la otra parte, vamos a estar viendo acerca de esto. Y vamos a ver el estado del conocimiento de las nuevas perspectivas. Nosotros, ¿saben? Debemos tener, digamos que bastante claro el hecho de que necesitamos delimitar bien el problema. ¿Mm? Eso es algo que es vital. Debemos saber qué se investiga, cómo se investiga o mediante qué se investiga. Nosotros tenemos que saber para qué se investiga y los límites. Esto son cuestiones que nosotros no podemos pasar por alto. Otra cosa que no puede ser pasada por alto es que nosotros debemos conocer cuáles son las variables o identificar las variables que se encuentran en el fenómeno que nosotros miramos, que estamos observando. De modo que las preguntas que formulemos nos lleven precisamente a un método, ¿verdad?, que nos permita observar esas variables y que no nos lleve a confundirnos en otros, no estemos mirando variables que no tienen relación con lo que nosotros estamos trabajando. Por esta razón, nosotros tenemos que buscar que ese problema sea medible. No podemos establecer variables que seamos incapaces de medir, porque esa medición precisamente es nuestra oportunidad de medir, o sea, de poder observar el fenómeno que estamos tratando. Bien, esto ustedes lo van a ver, esos son el desarrollo, o sea, el planteamiento cuantitativo del problema. Tiene objetivos de investigación, preguntas de investigación, justificación, viabilidad y evaluación de la diferencia entre conocimiento, en el conocimiento del problema. Bien. Bueno, por acá hay criterios para plantear el problema según Kellinger y Lee, y ustedes lo van a estar viendo, ¿verdad? Va por estas preguntas que yo le acabo de hacer, es una forma de verla. Los objetivos de investigación señalan que tiene las preguntas de investigación, la justificación, la revisión de la literatura, el establecimiento de teorías y las generalizaciones empíricas que se realizan. El enfoque cualitativo tiene un papel dentro de un marco teórico durante el proceso de investigación cuantitativa, y este enfoque tiene elementos antes de recolectar los datos y también después de recolectar los datos. Por favor, véanlo, está claro, no voy a hablar acá. ¿Cuáles son los enfoques? Bueno, se parece mucho a los que vimos en el cualitativo, pero estos pueden ser exploratorios, pueden ser descriptivos, correlacionales y explicativos. ¿Bien? Estos resultados evidentemente nos ayudan a poder tener una visión de contraste con lo que se ha experimentado anteriormente, o a los resultados que se ha llegado anteriormente, y a los que nosotros estamos arribando. Bien, evidentemente, nosotros tenemos que tener que esta investigación debe, digamos que, o sea, el alcance de la investigación no debe ser simplemente salida de nuestra opinión, sino que debe tener una fundamentación bibliográfica. Y evidentemente va a tener una dependencia de los objetivos del investigador para combinar los elementos
del estudio. Y así entonces se definirá el alcance de la investigación. Hay una explicación de que cuál es el exploratorio, cuál es el descriptivo, el correlacional y el explicativo. Ustedes lo van a poder ver ahí. En cuanto al enfoque cuantitativo de investigación, la investigación exploratoria por lo general tiene un momento antecedente al resto. Y además de eso puede combinarla. Una investigación puede tener una fase exploratoria, puede tener una fase descriptiva, una fase correlacional y una fase investigativa en sí misma. ¿Me hago entender? Sí, profesor. Mire, para que lo vean mejor, la introducción de cualquier trabajo de tesis investigativo tiende a tener como conclusión el problema. ¿Bien? Y evidentemente parte de una investigación exploratoria. ¿Bien? Luego que ya ustedes establecen un marco teórico, ustedes pueden entonces establecer una estructura para realizar una investigación descriptiva en el cual ustedes determinan parámetros, variables, los miden, lo estructuran y ustedes pueden describir. Incluso el marco teórico puede también ser una investigación de tipo descriptiva en la cual ustedes logren como resultado la descripción de un método de investigación. Ya el correlacional es cuando ustedes quieren ver cómo se relacionan diferentes variables y parámetros. Evidentemente ahí se busca una correlación. Y por último, usted a la hora de realizar estudios de caso, de demostrar determinados comportamientos, evidentemente va a estar explicando cómo funciona dicho fenómeno o proceso que está usted observando, que le llevará como resultado a tener la capacidad de predecir comportamiento. ¿Me hago entender? ¿Queda claro? Sí, claro. Bien. Acá nosotros vamos a tener el alcance, tenemos el propósito y su utilidad práctica. Por favor, ustedes miren. Hay una, digamos, diferencias, ¿verdad? Algunas ustedes se van a percatar de que algunas son muy parecidas en cuanto a esto y existen algunas variaciones, ¿verdad? A la hora de concebir tanto la hipótesis, el diseño y la selección de muestras. Esto, evidentemente, ustedes lo van a ver y van a realizar las valoraciones precisamente de estos cambios que existen entre ambos métodos, digamos, enfoques de investigación. ¿Me hago entender? Sí. ¿Alguna pregunta? Les llamo la atención que he hablado de enfoque. No es lo mismo enfoque que método. Un método de investigación puede tener varios enfoques de investigación dentro de ellos. Puede tener una parte cualitativa y puede tener otra parte cuantitativa. ¿Me hago entender? Claro. Sí. Bien. Bueno, si no hay... Pero una pregunta, adelante, maestra. adelante. En cuanto a los enfoques, aunque tengamos en una investigación dos enfoques, uno cualitativo y otro cuantitativo, deben permanecer ambos. Es decir, si tengo un enfoque cualitativo, siempre debe ser el mismo, no puedo tener más de uno. No. Lo que he planteado acá es que la mayor parte tiene un carácter mixto que combina ambos enfoques. ¿Bien? Okay. Simplemente en la estructura de la investigación va a haber momentos en los cuales se va a utilizar un tipo de método, sí, de enfoque dentro del método y en otro momento se va a realizar otro enfoque. Te pongo el caso de la introducción. En la introducción, nosotros estamos buscando la existencia de un problema. Esa es la conclusión. Pero para eso establecemos una serie de ideas, ¿verdad?, que van a apoyar la existencia de este problema. Y en esta dirección, nosotros podemos tener 30 autores que hablan sobre esta primera idea. Y ellos pueden presentar dentro de esa idea, pueden ser agrupados en 3 opiniones. ¿Bien? Y además de existir 3 opiniones de parte de ellos, tú puedes tener la tuya. Bien. Y aquí, de estos 30, puede haber diferentes posiciones. Claro, puede ser que yo no tenga una preferencia, ¿verdad?, sino que comparta alguna otra. Evidentemente aquí hay un análisis cualitativo, primeramente, pero después yo puedo decir, bueno, mira, pero aquí hay 10, aquí hay 15 y aquí hay 5. Y la mía, nadie la tiene, nadie la comparte. Bien, este análisis
ya no es de tipo cualitativo, ya es cuantitativo. El enfoque que estoy realizando acá. Y fíjate que simplemente estoy hablando de la discusión de una idea. ¿Me hago entender? Sí, de acuerdo. Fíjate que lo que he tratado de mostrar acá es cómo, simplemente para desarrollar una determinada idea, hicimos un análisis de tipo cualitativo primeramente y después terminamos haciendo un enfoque cuantitativo. ¿Bien? Sí, Fíjate, además de eso, a pesar de que cuantitativamente nosotros tengamos 10, 15 y 5 acá, puede ser que estos 5 sean en el tiempo, o sea, tengas una estructura temporal en el cual se mantuvo, ¿verdad? En un año, esto es años, en un año se mantuvo la idea, voy a llamar aquí 1, la 2 y la 3. Bien, y esto sea en la 1, esto yo tengo el año 1, el año 2, el año 3, el año 4. Pero este 10 que yo tengo acá, autores que tienen esta idea, sean muy, muy viejos. Y la segunda idea que nosotros tengamos por acá comienza a tenerse aquí con determinada fuerza. Pero la más reciente es esta discusión que está aquí. Vuelvo entonces a tener un análisis cualitativo en el resultado. ¿Me hago entender? sí, Fíjate que aquí este cambio de idea puede ser porque apareció un método nuevo de observación. Se ideó un nuevo algoritmo que permite una mayor eficiencia. Bien, y que desgraciadamente por la lejanía en el tiempo, estos autores de acá no lo conocieron, ¿verdad? Sin embargo, este otro sí lo tiene, lo tuvo, y evidentemente tú, en tu opinión, puedes decir, mira, yo me voy por aquí. Esa es mi solución, esa es mi conclusión. Por lo cual, existe una necesidad de mejorar tal cosa que anteriormente no se tenía, pero aquí sí. ¿De acuerdo? sí, ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta? Yo insisto, no podemos obviar de hacer, o sea, no podemos obviar el método cualitativo, pero cuando lo usemos, nosotros tenemos que tener claro qué es lo que estamos buscando hacer. Fíjense que aquí, evidentemente, aunque nosotros en un análisis de este tipo podamos llegar a una conclusión en la que seamos contundentes, mm, no necesariamente nosotros podemos cerrar la discusión, ni mucho menos, y solamente utilizarlo como guía para poder entonces nosotros determinar por qué camino seguir. Por qué camino seguir, y va a ser simplemente una opinión nuestra. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? De acuerdo. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Eh, bien, entonces vamos a la segunda. ¿Están viendo mi segunda presentación? Sí, se ve. Bien, en este tercer momento vamos a centrarnos en los proyectos. Bien, los proyectos de investigación. Vamos a estar valorando sus aspectos y qué elementos nosotros debemos tener en cuenta dentro de él. Yo voy a hacerles una... sí, si no lo he hecho hasta acá, yo quiero darles algunos elementos importantes a la hora de estructurar su proyecto. Recuerden que aquí es donde queremos llegar. Esto tiene que ver con el entregable de manera directa. Y voy a estar tratando con ustedes una serie de ejemplos, ¿verdad? A la hora de poderlo manejar. Un proyecto de investigación, de manera general, y esto sí les llamo la atención, tiene varias formas. O sea, por ejemplo, fondos propios de INTEC tiene una estructura, que es la que nosotros vamos a usar para acá, el curso. Pero MERSIT tiene otro enfoque, pero todos tienen este patrón, ¿de acuerdo? Este, digamos que es la síntesis de la estructura de un proyecto de investigación, que tiene un problema, tiene un objetivo, tiene hipótesis, tiene una justificación, tiene objetivo, en el análisis específico tiene hipótesis, tiene definición de variables, muestreo y un diseño de investigación. Eso es lo que constituye la estructura de un proyecto de forma general. Lo primero que se hace para un proyecto es identificar el objeto de estudio, y el mismo tiene una serie de características. Recuerden que es el tema de interés
por el saber, algo que se quiere conocer, algo que se quiere describir, algo que se quiere, y ese es el objeto de estudio, que puede desde cuestiones muy generales y complejas a algo muy específico. ¿Me hago entender? No. Recuerden que este objeto de estudio es un fenómeno real que se puede visualizar, que es independiente de nuestra conciencia y también del interés que nosotros tengamos. No puede explicarse de una forma inmediata, porque si lo puedo explicar de una forma inmediata, entonces no tiene mucho sentido investigar sobre él. Y evidentemente la necesidad de esa explicación es la que mueve todo el desarrollo de la investigación. En cuanto a el objeto de estudio, nosotros siempre debemos tener, ¿verdad? Que tiene que tener una delimitación físico-geográfica ese problema. Por ejemplo, la moda al vestir. La moda al vestir va a depender, ¿verdad? De las condiciones. Imagínense que nosotros nos vamos a bañar en el Báltico. Cualquiera de nosotros al bañarse en el Báltico no se va a poner un short. Evidentemente vamos a tener que entrar con un neopreno para poder, no sé, disfrutar un poquito, ¿no? Porque el agua del Báltico es sumamente fría para nuestro gusto. Por lo tanto, la moda va a, digamos que a cambiar, ¿verdad? En cuanto a las condiciones físico-geográficas que nosotros estamos hablando. La delimitación en tiempo. Hay que ver cómo se trabaja esto y normalmente se habla de ventana y escala. La ventana sería, digamos, la parte física mayor, o sea, República Dominicana. Pero nosotros la República Dominicana la podemos estructurar a una escala de barrio, o podemos tener una escala de municipio, o podemos tener una escala de provincia. ¿No es así? ¿Se entiende? Y desde el punto de vista temporal también, nosotros podemos hablar de 30 años. Y esa sería la ventana. Y podemos hacer un análisis hora a hora. O sea, la escala puede ser horaria, puede ser minuto a minuto. Bien. Y esto, evidentemente, nos daría una delimitación espacial, una delimitación temporal dentro de lo que nosotros trabajamos. Y también tiene que tener una delimitación semántica, ya que tenemos que esclarecer de manera objetiva el significado de las palabras que utilizamos a la hora de definir el objeto de estudio y la categoría o símbolos utilizados en el tema de investigación que nosotros vamos a estar tratando. Este objeto de estudio, digamos que puede ser una persona, puede ser material bibliográfico, puede ser recurso, y evidentemente nosotros necesitamos para considerar esas delimitaciones una serie de recursos que evidentemente nos va a llevar a esta dirección, y esa necesidad también debemos considerarla dentro de nuestro proyecto de investigación. Dentro de un proyecto, y sobre todo a la hora de definir el objeto de estudio, nosotros tenemos que valorar los factores con los cuales se relacionan, que pueden ser de tipo subjetivo. Ejemplo, el interés de la persona por un tema en particular, la capacidad para desarrollarlo, el tiempo disponible y ejecución que va a llevar ese proyecto. Y en cuanto a esto evidentemente tiene que ver con un carácter subjetivo. Fíjense, hay veces que nosotros obviamos el hecho de que una investigación puede ser que no tenga interés, y por lo tanto los financistas no den dinero para ese tipo de investigación. Y eso está en el límite entre el objetivo, que no hay dinero para investigar, y lo subjetivo, y es que la gente no entiende que existe una problemática digna de gastar recursos financieros, materiales y tiempo en este sentido. En cuanto a los factores objetivos, encontraremos la utilidad práctica, la factibilidad, la originalidad, la actualidad del estudio. El planteamiento del problema. Creo que ya hemos estado hablando de ello. Hemos hablado de árbol de problemas. ¿Recuerdan que hemos hablado algo de esto, del árbol de problemas? Sí. Fíjense, es vital que nosotros comprendamos este formato. Este formato está relacionado con el método de ciclo de proyecto, y establece la existencia de problemas de diferentes niveles. Insisto, estos niveles no tienen que ver con importancia o relevancia. A la hora de usted definir un problema, cualquiera sea su nivel, usted está diciendo que es importante que el mismo sea solucionado. Lo único que a medida que se baja, ¿verdad?, en nivel, la urgencia
aumenta. ¿Bien? ¿Me hago entender? Más que urgencia, diríamos que sería prioridad. Hay más prioridad. Y en este sentido, nosotros podemos decir, mire, yo voy a trabajar este problema que tengo. Profesor, Este es mi... Sí, adelante. si puedo retroalimentarlo, es decir, que funciona como una pirámide, que por ejemplo, los niveles de abajo serían los problemas como que más específicos y son la base de mi investigación, o sea, como la zapata de mi investigación, para que los demás problemas de arriba puedan sustentarse o puedan Ser solucionado. O sea, ser solucionados. esto es lo que significa. Como Exactamente. Para yo poder decir que solucioné el problema 2, yo tengo que solucionar el 2.1, el 2.2 y el 2.3. ¿Pero qué quiere decir esto? Que este problema no depende de este otro. Ajá. O sea, el problema 2.2 no depende del 2.1 y no depende del 2.3. Es independiente. Por lo tanto, yo puedo investigar solamente en él. Sin embargo, el problema 2 depende, disculpen, depende del 2.1, depende del 2.2 y del 2.3. Si los tres no son solucionados, el problema 2 no se soluciona. ¿Me hago entender? Pero el 2.2 puede ser tu tesis de maestría, perfectamente. ¿Me hago entender? Sí, profesor. Sí, se entiende. Ahora, esto también nos sirve para contextualizar. Y si yo divido mi problema grande en partes pequeñas, eventualmente resolviendo las partes pequeñas, voy a dar al traste con la solución del problema mayor. Claro, pero normalmente en la tesis ustedes encuentran o tienden a encontrar al menos 3 problemas más pequeños. Bien, el primero apunta a una revisión bibliográfica que dé al traste con el método científico. Bien, el segundo va a generar la propuesta de solución. Y el tercero va a ser un problema que permita validar la propuesta de investigación. O sea, la propuesta de solución. La propuesta de solución. ¿Me hago entender? Y esos son los objetivos específicos de una tesis. Al final, esos subproblemas son los objetivos de la tesis. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que sí están relacionados, porque si usted no busca, no establece el método, no elabora la solución al problema y no valida, usted no puede demostrar, pero usted no solucionó el problema. ¿Me hago entender? Sí, profesor. Ahora, hay algo aquí importante que no quiero pasar por alto. Y es el tema de la contextualización. Para definir un problema, primeramente hay que contextualizarlo. Y cuando usted establece este árbol de ideas que nosotros tenemos por acá, usted está diciendo que existe un problema general, no sé, díganme uno grande, no sé. Puede ser los tapones del tránsito, por ejemplo. Vamos a hablar, el congestionamiento de tránsito en la ciudad, por ejemplo, el Distrito Nacional, por decir, para delimitarlo. La congestión del tránsito en Santo Domingo. Bien, el Distrito Nacional. Exacto, en horario de 8 a 5 de la tarde. No vamos a el congestionamiento, ¿verdad? Okay. ¿De qué depende? O sea, qué problemas? ¿Cuáles son las causas de ese problema? Falta de educación vial. Vamos a poner por aquí que esto va a ser educación. ¿Qué más? ¿Qué más? Sobrepoblación de vehículos pudiera ser. Sí, puede ser. Cantidad. Bien, ¿qué más? Vehículos en mal estado. Estado técnico. Deficiencia del transporte público. No sé qué pasa por aquí. Bien. ¿Cuál fue que me dijiste? Perdona, porque me salió algo acá en pantalla. Deficiencia del transporte público. Porque la gente usa los vehículos porque los transportes públicos no sirven, no funcionan bien. Bien, yo aquí voy a quitar, ¿verdad? El tema de el estado técnico, bueno, de este que tiene acá, y voy a poner uno, y que vinculado a la ciencia de datos, etcétera, voy a poner ausencia, o sea, falta. Vamos a poner falta de modelos para la gestión
del tráfico. ¿Bien? ¿De acuerdo? Sí. Fíjense, esto en prácticamente todas las intersecciones, a no ser donde están las, por ejemplo, no sé cómo ustedes le llaman la Plaza de las Banderas, ¿verdad? Que hay una rotonda ahí. Sí, sí. Que se sale a la autopista y se viene del distrito y tiene la Luperón. Bien, hay semáforos, ¿verdad? ¿Cómo se gestionan esos semáforos de manera de que esto fluya y no se formen los tapones y que no tengan que venir los AME, porque sabemos que cuando ellos llegan, entonces cuando se complica la cosa. Esto puede ser un problema, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, profesor. Sí. Ahora, dentro de esto, el problema, ¿qué problemas habría? ¿Por qué no hay modelos para la gestión del tráfico? Algoritmos que puedan y sensores que puedan estar en la ciudad, que puedan entonces precisamente ayudarnos a la gestión de los semáforos. Profesor, usted justamente decía que falta de tecnología, ahora, capaz de medir el comportamiento del tránsito, el flujo, tecnología, equipos, ¿no? Tecnología de medición en campo. Sí. También yo le agregaría el tema de los profesionales o Capacitación. o sea, sí, porque puede que existan, pero quizás no hay una unidad en la entidad estatal correspondiente, que no sé cuál es, el Intran, que es una unidad especializada para ese tipo de tareas, por ejemplo, Muy bien, de muy bien. recopilar y de analizar. El que, o sea, capacitación y estructura organizativa. ¿Bien? Organizacional, pudiéramos decir. Así es. Pero aquí faltaría el modelo, ¿verdad? Computacional para poder realizar la gestión de tráfico. ¿Me hago entender? Entonces, fíjense, este sería la tesis. Y nosotros podríamos establecer un discurso utilizando bibliografía que demuestre lo caótico del tránsito de la ciudad de Santo Domingo, el número de accidentes, el consumo de combustible, la contaminación ambiental, todo esto yo lo puedo hablar aquí. Bien, y esto en un árbol de ideas partiría de lo general, que es esto, ¿verdad? Y tendríamos una serie de ideas que estarían mostrando la problemática del nivel 1. ¿Me hago entender? ¿Sí o no? Sí, por eso. Después yo puedo hablar de las ideas que demuestran la existencia de problemas de nivel 2. Bien, que tengo aquí 4. 1, 2, 3 y 4. Bien, pero la 2 yo voy a hablar de la 1, voy a hablar de la 3 y voy a hablar de la 4. Oh, ¿qué pasó aquí? Es que me... Aquí. La 2, porque acá voy a dejar a un lado, aquí tengo la 3 y aquí la 4. Bien, y en este sentido dejo la 2 para el final porque ahí me voy a centrar. ¿De acuerdo? Sí. Luego hablo del nivel 3 que tiene 3, ¿verdad? Pero ¿en cuál me voy a centrar? En la 2.2, aquí tengo la 2.1 y la 2.3, pero la que me interesa, ¿cuál es? La 2.2, porque ese va a ser mi punto. ¿Me vamos a entender? Sí. A esto lo llamamos contextualizar. Por eso, ¿Bien? algo que usted me resulta interesante, porque usted dijo, bueno, el problema lo estamos investigando desde el punto de vista de la ciencia de datos, por lo tanto, yo tengo que incluir un ingrediente que esté relacionado a ese tema. Claro, Y, claro. y eso es importante porque no es solamente plantear el problema, es dirigirlo al campo específico en el cual yo lo voy a trabajar, lo voy a enfocar, lo voy a investigar. Esto es importante. Pero fíjate que partimos del objeto de estudio. Sí es. Y después Pero le colocamos después, el ingrediente. exactamente. Pero lo que les llamo la atención es que a pesar de que ustedes estén metidos en un campo, siempre van a tributar a algo mayor que no van a resolver. Fíjense, ustedes, el problema de la falta de modelos no lo van a tener porque poderlos poner en funcionamiento, necesitamos tener la data, necesitamos tener instrumentación, tenemos que tener personal capacitado, tenemos que tener una organización, ¿verdad? Eso nosotros no lo vamos a lograr resolver, pero lo que sí nosotros podemos establecer es el modelo y decir, miren, en el momento que exista la voluntad política, la voluntad, miren, no hablamos de leyes, aquí no hablamos de legislación, aquí no hablamos de nada de eso, pero todo eso puede estar en esta temática.
Y fíjense cómo nosotros escribimos para justificar la existencia de un problema, nosotros contextualizamos. ¿Me hago entender? Sí, profe. Una pregunta. Venga, Podríamos decir que si tenemos, por ejemplo, en un método de investigación y lo estamos desarrollando y tenemos varios problemas. fíjate, perdona. Aquí no estamos hablando de un método de investigación. Aquí estamos hablando de la existencia de un problema. Lo que estamos utilizando es método de investigación para encontrar y evidentemente justificar ese problema. ¿Me hago entender? Sí, allá iba. Al punto que Claro, quería claro. llegar es, por ejemplo, luego que tenemos estos problemas definidos e identificados, no como método científico, sino más como proyecto para subsanar cada uno de manera individual, podríamos convertir estos problemas, por decirlo algo, como que en proyectos. Por ejemplo, decir, tenemos la tecnología, conseguimos la tecnología, necesitamos personal capacitado, capacitamos el personal, generamos los modelos. Ok, cuando tenemos todo eso, se podría decir que podríamos avanzar hacia un siguiente nivel. Mira que tenemos por aquí. No puedo ponerlo ahí porque, no sé, tengo ahí el panel ese que no lo puedo sacar. Ya, lo saqué. Ok, proyecto de investigación. Ok. Ahí es donde estamos. Y lo estamos partiendo del planteamiento del problema. Pero lo estamos a la vez justificando. ¿De acuerdo? Esa justificación pasa por una contextualización. Y lo otro es que dentro de este problema van a existir conceptos claves que nos van a generar otro árbol de ideas, pero enfocado en, o sea, un árbol de ideas que irían a justificar o problematizar, ¿verdad? En el cual nosotros tendríamos los conceptos y siempre iríamos de lo más general a lo particular, ¿verdad? No todos estos conceptos tendrían que estar en el problema, pero deberían mostrar el qué, deberían mostrar el cómo, deberían mostrar el para y los límites. ¿Ya? Cuando usted escribe la contextualización, o sea, la contextualización y la problematización, usted llega a la conclusión de que existe un problema de investigación. ¿Bien? Y que es este que está aquí. Incluso después que usted haga toda esta descripción, puede hacer un esquema similar. ¿Me hago entender? Sí, una pregunta, profesor. Adelante. ¿No se podría dar un caso que sea la inversa, que yo comience a investigar un problema y uno me lleve a otro y reuniendo varios problemas yo tengo un problema general? Mira, realmente, la lógica dice que nosotros observamos lo más general y que vamos encontrando lo más particular. Bien, siempre vamos de lo general a lo particular. ¿Qué es lo que ocurre? Que evidentemente ustedes están en un campo de estudio y el problema lo van a identificar dentro de él. Bien, el objeto van a encontrarlo relacionado, etc. De ese modo, tú sí puedes, o sea, puedes haber identificado este problema que estamos hablando y entonces luego ir, digamos que hacia arriba, ir subiendo, podemos ir subiendo en la problemática y demostrando la existencia de otros problemas en el entorno. Fíjate que yo partí del primer nivel, segundo nivel, pero estoy poniendo que hace falta en esa discusión. Nosotros vamos a hablar de todo lo que aparece ahí. ¿Me hago entender? Ok, sí. Porque fíjate que yo, aquí el discurso yo puedo decir, mira, yo voy a hablar de los de nivel 2, pero cuando yo tome en los problemas de nivel 2 que hable del problema 1, yo voy a hablar del problema 1.1 y voy a hablar del problema 1.2, de los cuales depende ese problema 1. Después hablo del problema 3, que no tiene, que es un problema, ¿bien? Que es el estado técnico de los vehículos. O puede ser la inexistencia de una ley o una norma que impida la importación de vehículos de, no sé, de tal año hacia atrás. Y tenemos un problema 4, del cual voy a hablar del problema 4.1, del 4.2, y después entonces voy a hablar del problema 2, que es donde está el problema que a mí me interesa. ¿Me van a entender? Sí. Bien, esa es la idea. Fíjense que les estoy hablando aquí de árbol de problemas, les estoy hablando aquí de escritura de la justificación de un problema de investigación. Bien. Esta es la explicación que acabo de dar, ¿bien? Pero utilicé la distribución por niveles para que ustedes lo pudieran ver. ¿Bien? La justificación es la etapa que consiste en demostrar por qué
es importante desarrollar el proceso de investigación y dejar claro qué beneficio vamos a tener de esto. Además de eso, muestra el valor que va a tener el trabajo y o sea, demostrar la necesidad que hay de los resultados de nuestra investigación. Se consideran estos criterios, ¿verdad? Y además de eso, nosotros tenemos que establecer, mire, en cuanto a esto, yo les hablé de conceptos. De los conceptos clave. Evidentemente, esos conceptos clave nos van a ayudar precisamente a, digamos que, mostrar la magnitud del problema, la trascendencia del problema, las posibles soluciones y la factibilidad de hacerlo. Esto es un punto que, aunque no aparezca escrito en el problema, nosotros tenemos que garantizar que ese proyecto que sea factible, o sea, que sea posible hacerlo. ¿Me hago entender? Sí, profesor. Bien, los criterios que hay que ver, hay que tener en cuenta para la justificación, que tiene que ver con la conveniencia, relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico, utilidad metodológica que pueda tener. Bien, los objetivos. Mire, cuando nosotros, y esto lo voy a pasar por alto porque lo hemos estado hablando, cuando nosotros tenemos bien escrito un problema, el problema es escrito en forma de necesidad, o sea, es necesario un modelo para la gestión del transporte, ¿verdad? Ese sería el problema. O sea, tenemos una expresión de necesidad y nosotros vamos a cambiar esa expresión de necesidad y la vamos a llevar a un verbo, perdón, en infinitivo. Verbo en infinitivo. ¿Bien? ¿Bien? ¿Me escuchan? Sí, de acuerdo. Un verbo en infinitivo. Ese cambio ya nos lleva ahí. Tiene que tener el qué, el para qué, el cómo, el mediante qué, pues todo eso tiene que tener. Y no voy a, ¿cómo se llama? Abundar en esto. Está el objetivo general y están también los objetivos específicos asociados precisamente a esta estructura. También pueden existir objetivos metodológicos, etc. Estos proyectos se transforman, ¿verdad? Perdón, estos problemas se transforman. Fíjense que esa es la investigación y esta sería la estructura que tendrán en forma de objetivo y que nosotros lo transformaremos en esa dirección. Aquí están las preguntas que hemos estado hablando y que se tienen que tener. Fíjense, el verbo en infinitivo es importante. ¿Bien? Desarrollar, modelar, etc. La hipótesis. La hipótesis no es más que una afirmación, ¿bien?, de posibilidad. Eso que esa expresión de necesidad que transformamos en objetivo, perdón, en verbo, en infinitivo, nosotros la vamos a transformar en una afirmación, en una posibilidad. Bien, y eso nos lleva a que prácticamente después, cuando nosotros tengamos bien escrito el problema, objetivo general e hipótesis ya salgan de una vez. ¿Me hago entender? Claro. Entonces, tenemos el tema de la estructura de la hipótesis. Por favor, ustedes manéjenla. Y tenemos la definición de variables. ¿Por qué tenemos esto? Tenemos que identificar bien, fíjense. La hipótesis debe acercarnos a las variables que nosotros vamos a tener en cuenta. Y estas variables tienen dos formas. Tenemos las independientes y tenemos las dependientes. Y siempre lo tenemos así. Siempre lo tenemos así. ¿Me hago entender? Sí, profesor. Bien. Bueno, este tema de las variables, entiendo que no tengo que hacer mucha explicación acá, pero ustedes las entienden. Reconozcamos que hay características en las variables. Hay variables de tipo continua y hay variables de tipo discreta. Yo no voy a explicar, creo que en este grupo no tengo que explicar esto. Por favor, con toda tranquilidad, si hay alguien quiere que yo se lo explique, yo se lo explico. De todas maneras, la presentación acá está que consideramos una variable continua, que consideramos una variable discreta. Muchos de los problemas que nosotros trabajamos van a considerar variables de una sola categoría, pueden ser continuas. Sin embargo, puede que estas investigaciones nos lleven a un carácter, digamos, de tipo discreto. Y puede que exista una combinación entre ellas. Bien, yo en mi trabajo de planeación energética muchas veces tengo que determinar números de equipos, o sea, de unidades de generación. Eso tiene un carácter discreto.
sin embargo, trabajo una variable que es generación de energía, y eso tiene un carácter totalmente continuo. Bien, por lo tanto, tengo variables tanto continuas como discretas en el análisis que realizo. ¿Me hago entender? Sí, profe. Bien. Bueno, variables dependientes, variables independientes. Aquí estaríamos, por ejemplo, cálculo de la velocidad, cuál es la variable dependiente, el indicador velocidad, cuáles son las variables independientes, la distancia y el tiempo. Bien. Muestreo. Fíjense, cada variable, según sus características, tiene una forma de ser muestreada. Y esto tiene que ser justificado. ¿Cómo yo mido una determinada variable? Debe ser mirado y evaluado precisamente bajo esas características que tiene esa variable, las particularidades que tiene esa variable y en las condiciones en las cuales pudiera encontrarse dicha variable. Por lo que nosotros tenemos que valorar la clasificación de los muestreos que nosotros hacemos a esa variable, que puede ser aleatorio, estratificado, por cuotas, intencionado, mixto, etc. Bueno, ahí está la explicación, ustedes la pueden mirar, ¿verdad? En cada caso, cómo esto se mueve. Cuando ya nosotros tenemos esto identificado, evidentemente podemos entonces diseñar nuestra investigación, ya sea a través de un diseño de experimento, una estructura secuencial que nos permita establecer un determinado modelo, poderlo probar, etc. Este método, dentro del proyecto, parte de una observación, se establecen inconformidades, un estado del arte que nos ayude a, digamos, que establecer un marco conceptual que nos ayude a establecer un método científico. Formulamos un proyecto, realizamos las experimentaciones, lo desarrollamos, llegamos a una determinada conclusión, publicamos, ¿verdad? E implementamos. Evidentemente, todo esto parte de la existencia de una necesidad de producto o de servicio que hemos identificado. Y es cíclico, porque esto nos permite mejorar, ¿verdad? Entonces, bueno, los beneficios del proyecto. Fíjense, aquí nosotros tenemos que relacionar el tiempo y el costo y esfuerzo que nos lleva a un proyecto. Evidentemente, nosotros tenemos que tratar de que esto sea un triángulo que tenemos que minimizar el área de este triángulo a la hora de concebir nuestro proyecto. Estamos en un análisis, digamos, de tipo cualitativo, porque evidentemente esto puede cambiar. El PCM, Sistema de Gestión de Proyectos, es una metodología para la preparación e implementación de proyectos que parte de la evaluación de un marco lógico, o sea, elaboración de un marco lógico. Describe las actividades de gestión y procedimientos para nosotros poder establecer un conjunto de tareas, roles, responsabilidades, establecimiento de documentos de verificación y opciones de decisión. Este tipo de gestión de proyectos tiene un componente, primeramente, de planificación y posteriormente de gestión de la ejecución del proyecto. Primero se van a definir objetivos, trabajos y tareas, identificar recursos, plan horario, iteración, modificación de plan. Dentro de esto también se establece el contenido de determinados fuentes de verificación. Y desde el punto de vista de la gestión, se obtienen objetivos firmados, seguir el progreso de un plan, se comunica dentro de, o sea, comunicación dentro de equipos de trabajo, las comunicaciones con el cliente, recursos, ¿verdad? El establecimiento de recursos y el flujo de recursos y la disciplina del proyecto que está relacionado precisamente con el seguimiento de un plan y de un cronograma de acción. Hablamos del árbol, establecimiento de un árbol primeramente, de problemas. ¿Cuál es la fuente? Bueno, inicialmente sale de una idea del investigador o del conjunto de investigadores o de la propia sociedad, ¿verdad? Pero que debe ser contrastada con una revisión bibliográfica. Continuamos con un árbol de objetivos que evidentemente tiene que estar apoyado por una revisión bibliográfica, y entonces es que podemos nosotros estructurar una matriz de marco lógico. Árbol de problemas, ustedes lo ven ahí está bastante bien. Y el árbol de problemas no es más que una relación de causa-efecto estructurada en forma de una estructura jerárquica que va por niveles, y evidentemente estos niveles estarían dando una intención de prioridad a la hora de realizar acciones
de solución a dichos problemas, y esto ya lo hablamos con anterioridad. El efecto inmediato, el problema principal, la causa inmediata y segunda causa inmediata que pudiera tener. Este es el concepto del árbol de problemas. Existe un efecto inmediato. ¿Cuál es el efecto inmediato que nosotros hemos identificado? Bueno, el mejoramiento del tráfico, o sea, y podemos poner un indicador, disminución de tiempo en pista de los vehículos en la ciudad de Santo Domingo. Eso podría ser un indicador que nos permitiría ver una mejoría en el problema que tiene que ver con el tráfico, ¿verdad? Y eso nosotros podemos valorar. Nosotros tenemos causas de nivel 1, tenemos causas de nivel 2, tenemos causas de nivel 3 y de nivel 4 que van siendo, digamos, tenidos en cuenta. Ya esto hablamos, ¿verdad? Tenemos la consecuencia general, tenemos consecuencias específicas y tenemos causas. Esto nos indica qué zona, ¿verdad? En la contextualización, qué zona. O sea, a esto nos ayuda la contextualización porque nos permite saber cuál es el área de investigación y qué elementos están quedando fuera de la investigación. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Esto lo podemos convertir en objetivo de una manera muy simple. Y acá tenemos la matriz de marco lógico, el cual nosotros tenemos un propósito del proyecto que tiene su indicador de cumplimiento, tiene los recursos de verificación asignados y tiene supuesto. Evidentemente, si este supuesto se cumple, nosotros somos capaces de cumplir nuestro objetivo general, ¿verdad? Y esta sería la condición mínima necesaria. Pero evidentemente, para esto yo tengo que tener un conjunto de resultados con sus indicadores de cumplimiento y los recursos de verificación, un cumplimiento de supuesto para que evidentemente sea cumplido el propósito del proyecto. Fíjense que aquí yo estoy hablando de supuesto, porque que yo alcance el resultado, un resultado, no quiere decir que yo pueda, digamos que cumplir el propósito del proyecto. ¿Esto se entiende? Miren, yo puedo tener el modelo, pero una de las causas es que yo tenga las condiciones, o sea, los recursos computacionales para correr el modelo. Y eso es un supuesto. Eso no lo garantiza el modelo. El Ministerio de Transporte o se busca el clúster o reserva tiempo en clústeres internacionales para poder correr el modelo y llegar a los resultados. Y si no se hace, pues yo no puedo seguir avanzando. ¿Se comprende esto? Sí, profesor. Bien, lo mismo ocurre con las actividades. Bien, es lo mismo que ocurre. Bien, y van a existir una serie de precondiciones. Esas precondiciones, que se apruebe el proyecto, que nadie se enferme, que haya voluntad política para la introducción de resultados. Bien, esas serían las precondiciones que tendríamos que tener acá. ¿Me hago entender? Sí, profesor. Sí. Continúo. Bien, la matriz de marco lógico. Yo les voy a mostrar un caso real. Bien, un sistema de herramientas para la estructuración y evaluación de escenarios energéticos, contribución a la sostenibilidad energético-ambiental de la República Dominicana. Bien. Esto que les estoy mostrando acá es una matriz de marco lógico real, y después les voy a decir por qué, en el cual se identifica el escaso nivel de sostenibilidad energético-ambiental en la República Dominicana. ¿Cuáles son estas causas? Bueno, las insuficientes medidas y acciones para el incremento de la eficiencia energética en el sector, en los servicios energéticos. Hay otra, que es la necesidad de establecer políticas normativas, marcos regulatorios que contribuyan al incremento de la sostenibilidad energético-ambiental. Bien, estos son dos problemas que entendemos que en el ámbito energético podrían contribuir a ayudar a mejorar el nivel de sostenibilidad energético-ambiental de la República Dominicana. Hay otro problema y es la inexistencia de sistemas de herramientas de ayuda a la toma de decisiones en materia de política energética que permitan la predicción y evaluación comparativa del comportamiento de escenarios energéticos adaptados a las condiciones de la República Dominicana. Y esto, digamos que hay argumentos, existen argumentos para establecer este problema y de manera simple lo podemos contextualizar, ¿verdad? De esa manera. ¿Se puede resolver el problema del escaso nivel de sostenibilidad energético ambiental dominicano? No está en las manos de quienes se centren en establecer el sistema de herramientas. Porque hay que garantizar las medidas y acciones para el incremento de la eficiencia energética y, por otro lado, establecer políticas normativas y marcos regulatorios que contribuyan al incremento de la sostenibilidad energético ambiental. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien.
Para solucionar o establecer un sistema de herramientas, en primer lugar, se identifica la ausencia de procedimientos que permitan evaluar el comportamiento del subsidio eléctrico mediante el efecto, perdón, provocado por la respuesta de la demanda y la generación distribuida en la República Dominicana basada en técnicas de optimización. Bien. Una serie de, digamos, reducida, pero una serie digamos, bibliografías que apoyan esto. Bien. Es cierto que aquí hay un República Dominicana y que ninguno de esos autores que están puestos allí hablan de República Dominicana. Bien. Hay otro, y es el modelo insuficiente para la evaluación de comportamiento del mercado eléctrico que ayude a la planificación a largo plazo de la estructuración del sistema de transformación energética durante la transición energética y su flexibilidad de operación para la República Dominicana. Bien. El tercero, ausencia de modelos de comportamiento de la disponibilidad de portadores de energía renovable que permitan su pronóstico y la integración a modelos de gestión y planeación energética a mediano y corto plazo en la República Dominicana. Bien, esto está allí, esto es un árbol de problemas. Bien, y acá hay una serie de, digamos, bibliografía que lo apoya. Bien, aquí hay, o sea, una serie de fundamentos. Bien, acá tenemos ahí arriba el escaso nivel de sostenibilidad energética ambiental, la insuficiencia de medidas y acciones para el incremento de la eficiencia energética. Tenemos la necesidad de establecer políticas y normativas. Ahí están las justificaciones. Y aquí en la inexistencia tenemos alta dispersión. Hay una condición de alta dispersión de información científico-tecnológica, normativas y de prospección de recursos energéticos renovables fundamentales para el establecimiento de políticas energéticas en la República Dominicana. Y por otro lado, insuficiencia de capacidad de cómputo, ¿verdad? Para soportar la información. Recuerden que esto está enfocado en un proyecto, por lo cual decir que necesitamos dinero para comprar normas, para establecer determinados políticas, etcétera, eso tenemos que comprar literatura y ahí estaría enfocado. Y por otro lado, necesitamos comprar capacidades de cómputo y esto estaría justificado por esta otra idea que ustedes han encontrado, o sea, que se está mostrando. ¿Cómo termina esto? Bien. Hay un proyecto de investigación que apunta a desarrollar un sistema de herramientas para la ayuda a la toma de decisiones en materia de política energética que permita la predicción y evaluación comparativa del comportamiento de futuros escenarios energéticos adaptadas a las condiciones de la República Dominicana. Bien, en este sentido, hay tres, digamos, grupos o vías de investigación. El primero es desarrollar un procedimiento que permita evaluar el comportamiento del subsidio eléctrico mediante el efecto que provoca, el efecto provocado, perdón, por la respuesta de la demanda y la generación distribuida en la República Dominicana basada en técnicas de optimización. ¿Saben? Esto fue el doctorado de Máximo Domínguez, Alberto Domínguez Garavito, y este fue su tesis doctoral. Bien, él estableció un procedimiento para la evaluación, realizó estudios de sensibilidad del nivel de penetración y del comportamiento del subsidio. Este fue su doctorado. El segundo, modelar el comportamiento del mercado eléctrico para la planificación de la expansión del sistema de suministro de energía durante la transición energética. Fíjense, Máximo actualmente es el gerente comercial de los OCE. Este fue Harrison. Harrison es el gerente de una generadora. Hoy es gerente de una generadora. Trabajaba en este tiempo en el OCE. Bien, Harrison trabajó en esto. Y por otro lado está desarrollar modelos de comportamiento de la disponibilidad de portadores de energía renovable. Y esto está formando parte de una tesis doctoral que tiene que ver con la determinación de las reservas operativas dentro del mercado eléctrico dominicano y para ello es necesario contar con modelos de comportamiento tanto de la demanda de energía como de las renovables, sobre todo las intermitentes, solar y eólica. Y un colega de ustedes de ediciones anteriores, Rafael Uceta, está estableciendo esos modelos para la República Dominicana, que se puedan integrar a toda esta planificación, ¿verdad? Porque estos son modelos de planificación que tendrían que ver el comportamiento que tendría la demanda, prediciéndola, y el caso de los portadores energéticos, en este caso solar y eólica. ¿Bien? ¿Bien? Sí. Fíjense, esto es una parte que he utilizado
de mi proyecto, o sea, de mi proyecto de investigación. Ahí, fíjense que les he hablado de doctorandos, les estoy hablando de maestrantes, que entran dentro de esa planeación de la investigación. Para poderla gestionar hay que planear. Y evidentemente aquí hay un árbol de problemas, hay un árbol de objetivos que están en esta dirección. ¿Se comprende? Fíjense, se lo he estado, disculpen que yo les lleve a mi experiencia esto, pero aquí no se sientan, aquí tan importante es lo pequeño como lo grande. Fíjense, esto es un doctorado, ¿verdad? Yeulis está trabajando en él, pero aquí, en este, está Rafael trabajando. Bien, bien. Aquí trabajó un equipo de estudiantes que hicieron tesis de grado. Bien, fueron varias, porque aquí también trabajaba en este otro resultado. ¿Me hago entender? Sí, profesor. Bien. Bien, yo voy, bueno, preguntas hasta acá. Esa presentación, o sea, el último slide, fue estructurado por diferentes equipos de estudiantes. No, eso lo estructuré yo. Eso lo estructuré yo. Ah, Y ok. se los di a estudiantes de doctorado y este es tu tema. Y por ahí empezaron ellos a contextualizar, a justificar y están sus tesis doctorales. Bien, Ok, gracias. bien, déjenme. Esto, bueno, esto es lo que ya les acabo de mostrar. Que lo tenía ahí separado. Quiero ver que hay otra cosa por acá. Bien, aquí está un formulario de investigación, ¿verdad? Con INTE, sistema de herramientas, pam, 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 todo esto, 36 meses, yo como investigador principal, y esto es un proyecto que ustedes tienen, eso está en ahí en su, digamos, en los documentos que yo les entregué. Aquí ven, esto es ya bastante del 18, pero bueno, ustedes pueden ver ahí este proyecto, cómo fue elaborado y sirvió de base para eh, eh, entonces, debemos centrarnos en este punto. Entonces, ¿les queda claro? ¿Queda claro todo esto? Sí, profesor. Ese documento te dice que está en lo que está Sí, sí. Esto es está ahí en modo ejemplo, ¿verdad? Y está el formulario de presentación de fondos propios, que es algo que es más o menos el que yo quiero que ustedes desarrollen. Fíjense, eh, esto, flujo de caja, no tienen que hacer nada. Tiempo y esfuerzo, no tienen que hacer nada y los currículos tampoco. ¿De acuerdo? Lo único que tendrían que llegar es al cronograma, tal vez una lista de necesidades, ¿verdad? Para establecer los montos económicos que necesitan, etc. Bien, Ok. ¿alguna duda? Esa sería la estructura del documento, ¿cierto? Sí, sí, que tienen ustedes ahí para que ustedes lo puedan ver. Ok. Bien, Yo tengo una pregunta, profesor, y lamento que adelante. no se la haya hecho al inicio de la clase, que tuve ciertas repercusiones que no me permitió realizarse al inicio de la clase. Es con respecto a los análisis bibliométricos que hemos estado realizando y la utilización de las palabras clave para la búsqueda de documentos. Y es que, por ejemplo, en el caso particular del trabajo que llevamos, hemos realizado ciertas búsquedas y no sabría, porque en cierto momento usted había mencionado que para estos tipos de trabajos se utilizan aproximadamente 70 referencias bibliográficas para, bueno, si son para presentación de tesis, como mínimo unas 70 referencias. No obstante, a la hora de realizar la búsqueda y de realizar el análisis más o menos con el bibliometrics y también con respecto a las informaciones de relevancia, comparándolo con el trabajo de investigación que estamos llevando a cabo, por ejemplo, en muchos casos no hay muchas citaciones entre los documentos que se encontraron. Documentos o artículos, publicaciones, revistas, no eran muchos los que se pudieron haber encontrado con referencia o con algún tipo de relación con el trabajo de investigación en cuestión. En este caso, nosotros encontramos aproximadamente 11 documentos que pudieran servirnos. Los autores suelen ser bastante diversos, no tienen muchas publicaciones en distintas revistas y en sentido general, pero no sabría si este tipo de información nosotros lo pudiéramos utilizar para, a pesar de que no sea tan hondo, no tenga bastante información en cuestión, si se pudiera utilizar para nosotros trabajar los antecedentes en cuestión para nuestro documento. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál es el tema?
El tema en cuestión que estamos trabajando sería el siguiente. Desarrollo de un modelo predictivo para estudiar el comportamiento de las importaciones dominicanas desde China y Estados Unidos y su proyección en el contexto de las dinámicas del comercio internacional mediante ciencia de datos. Modelo predictivo. Modelo predictivo para estudiar el comportamiento de las importaciones dominicanas desde China y Estados Unidos y su proyección en el contexto de las dinámicas del comercio internacional mediante ciencia de datos. Mira, ahí entiendo que las palabras clave son modelo predictivo y comportamiento del comercio internacional. Sí, ¿Sí? Porque todo lo exacto. otro, lo que te cierra, o sea, ¿cuáles son los otros conceptos que aparecen ahí? Por Además de ejemplo, República Dominicana. O sea, modelo de predictivo, importaciones, comportamiento de comercio. Sí, o las- sea, mm, internacional. ¿Qué otro concepto tienes ahí? ahí se menciona directamente las importaciones, también países como China, Estados Unidos Ah, y ciencia fíjate, de datos. bien. Aquí lo que importa es modelo predictivo y comercio, y vamos a poner comercio internacional, o sea, comercio. Bien, Sí, vamos a buscar por acá. Si usted está compartiendo algo, profesor, no se ve. No, estoy trabajando para entonces poder compartir. No, Ok. mira, ahí tienes que valorar eh, cómo vas a tener esto en mente. O sea, si vas a hablar de comportamiento, de exportaciones o sencillamente comercio internacional, o sea, international commerce, no sé, international business, no sé cómo porque estoy fuera, o trading, ¿m? Eh, eh, international trading, no International sé, Trade se diría. Sí, trading. Bueno, tendríamos que estar buscando ahí. Cuando nosotros entramos, yo lo primero que te diría es que tomes a DeepSeek y le digas, estudia todo lo que hay, todo lo que estudia esta temática, que sería modelos predictivos para predecir el comportamiento el comercio internacional. Y cuando tú la tengas ahí torturada, dile que te dé pero fíjate, de manera general. Y digamos que el jueves próximo yo tendría un tiempo por la noche y me puedes escribir para separar un momento en el cual poderlo ver. De lo contrario, la próxima semana vamos a tener un taller. Vamos a tener un taller donde estaremos, digamos que, manejando todo esto y viendo más la escritura del trabajo final para que en la siguiente ustedes puedan hacer una presentación. ¿De acuerdo? Entonces, eh, eh, podemos trabajar un poco el jueves y luego tomarlo como material de estudio para que se vea cómo se soluciona el problema. ¿Bien? bien. Entonces, yo Bien, bien. o sea, te orienté qué vas a hacer, lo que vas a hacer, fíjate, en el plano de de las herramientas que hemos dado acá, a donde te estoy enviando es a que yo te voy a acercar o sea, a lo que tiene que ver con determinar cuáles son los conceptos claves y además de eso, desambiguar, perdón, los conceptos y a relacionar los conceptos para que entonces puedas realizar la búsqueda. Porque lo que está ocurriendo acá es que no se ha estructurado bien la búsqueda debido a la identificación de los conceptos claves y sus relaciones. Ahí es donde está el problema. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Bien. Entonces, pues nada, yo espero el jueves tú me contactas, ¿de acuerdo? Sí, está bien. Lo tengo anotado acá y el jueves le estaré contactando. Bien. Entonces, pues nada, espero que tengan una buena noche. Profesor, Adelante. perdón, antes de culminar la clase, ese último documento Word que usted mostró con el ejemplo y los tópicos para el desarrollo, ¿eso está colgado en la plataforma? Porque yo lo estaba Sí, buscando y no lo vi. sí, 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 sí. Voy a ver si entonces en ese va. De todos modos, se lo puedo poner aquí en el chat. Ah, bueno, gracias. Deja ver. A ver si puedo.
ahí lo tienen, en el chat, lo pueden descargar. ¿De acuerdo? Gracias. Sí. Ok, gracias. Bueno, ahora sí, entonces nos vemos la próxima semana, Dios mediante.